El universo tiene una forma peculiar de enseñar lecciones a quienes se consideran sus estudiantes más brillantes. Tomemos, por ejemplo, al colectivo de especies avanzadas que llevaban los últimos 3 siglos felicitándose por su manejo benevolente de civilizaciones menores. Estaban a punto de recibir ese tipo de enseñanza que deja marcas de fuego. Comenzó, como suelen comenzar estas cosas, con un descuido burocrático. El Departamento de Contención de Especies Primitivas presentó su informe trimestral sobre los humanos con el mismo entusiasmo de un adolescente que limpia su habitación. Las frases de siempre estaban allí: observación continua, progreso tecnológico mínimo y exitosamente contenidos. El reporte terminó sepultado bajo una pila de documentos similares, cada uno detallando diversas especies consideradas demasiado volátiles para la sociedad galáctica. ¡Oh, qué valiosos parecen ahora esos informes! La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando un satélite de vigilancia ciano se reprogramó misteriosamente a sí mismo para transmitir lo que los humanos llamaban vídeos de gatos en 3 sectores. Los expertos en ciberseguridad del colectivo aseguraron que era imposible, que sus sistemas estaban perfectamente protegidos. Culparon a una emisión cósmica, archivaron un reporte y volvieron a sus reuniones de autoelogio. Luego, los incidentes empezaron a acumularse como papeles mal archivados en una oficina gubernamental. Una plataforma de defensa praxiana comenzó a reproducir algo llamado Never Gonna Give You Up en bucle. 3 generadores distintos de campos de contención desarrollaron lo que solo podía describirse como ansiedad de rendimiento, se apagaban justo cuando llegaban los equipos de inspección y funcionaban a la perfección cuando los probaban después. La respuesta del colectivo fue, previsiblemente, burocrática. Formaron comités para estudiar la formación de grupos de trabajo que investigaran la posibilidad de establecer una comisión. Organizaron conferencias para programar simposios donde se discutiría la potencial programación de futuras reuniones acerca del asunto. Mientras tanto, la humanidad había estado ocupada. Muy ocupada. Mirando atrás, las señales resultan dolorosamente obvias. Las primitivas señales de radio que tanto habían divertido a los antropólogos del colectivo se fueron limpiando poco a poco y volviéndose más enfocadas, más direccionales. Los supuestos desechos espaciales que orbitaban alrededor de la Tierra habían formado, de hecho, una red de sensores bastante sofisticada. Esos cohetes químicos tan pintorescos, al final, solo eran para aparentar un juego de manos cósmico que habría impresionado hasta el ilusionista callejero más escéptico. Los humanos echaron un vistazo a las civilizaciones avanzadas de la galaxia y sus condescendientes políticas de contención, y decidieron montar el mayor espectáculo del universo. Interpretaron el papel de la especie joven y esforzada con el entusiasmo de un actor de método buscando un premio, mientras desmantelaban sistemáticamente cada salvaguarda colocada alrededor de su sistema solar. Tomemos el incidente con la nave de investigación arcturiana. Los alienígenas llegaron para hacer su análisis anual del progreso tecnológico humano, equipados con sensores capaces de detectar fluctuaciones cuánticas a través de dimensiones. Se fueron con conjuntos de datos que mostraban que la humanidad apenas había dominado la fusión nuclear. Hasta que, meses después, alguien notó que los sensores habían estado registrando una reproducción en bucle, como una cámara de seguridad en una película de atracos. Las lecturas reales, enterradas bajo capas de interferencia que parecían naturales, contaban una historia muy distinta. Los antropólogos del colectivo habían escrito extensos ensayos sobre la encantadora tendencia humana de usar el humor como mecanismo de afrontamiento ante sus carencias tecnológicas. Ninguno consideró que los humanos podrían estarse riendo por razones muy diferentes. Cuando los lingüistas del colectivo descifraron las transmisiones de entretenimiento humano, las descartaron como intentos primitivos de contar historias. La fascinación humana por relatos de cómo burlar fuerzas superiores fue clasificada como simple ilusión y fantasía inofensiva. Nadie se molestó en pensar que podían ser manuales de instrucciones en lugar de simples historias. El campo de contención que rodeaba el sistema solar terrestre se suponía invencible, un triunfo de la ingeniería galáctica que mantuvo a la humanidad aislada durante generaciones. Los ingenieros del colectivo tuvieron en cuenta todos los métodos posibles de evasión, o eso creían. No contaban con el talento de los humanos para encontrar caminos imposibles. Resultó que los humanos habían estado atravesando el campo durante años, sin romperlo ni sobrecargarlo, simplemente convenciéndolo de que ellos no estaban allí. Los sensores del campo seguían reportando todo normal, mientras las naves humanas pasaban por huecos que, técnicamente, no existían. Era como ver a un maestro cerrajero en acción, excepto que la cerradura ni se daba cuenta de que la habían forzado.
Los estrategas militares del colectivo analizaron las capacidades de guerra humanas y las consideraron adorablemente prehistóricas. Notaron, divertidos, que la humanidad seguía usando armas de proyectil, que dependían de propulsores químicos y tácticas de batalla primitivas. Ninguno se preguntó por qué una especie lo bastante inteligente para detectar el campo de contención se aferraba a métodos tan anticuados. Ninguno consideró la posibilidad de que, tal vez, solo tal vez, no estuvieran viendo el panorama completo. La verdad era que la humanidad había dominado tecnologías que el colectivo había descartado como meramente teóricas. Mientras los científicos alienígenas discutían la posibilidad de transferir la conciencia, los humanos la habían convertido en una aplicación. Mientras el colectivo debatía la ética de la manipulación cuántica, la humanidad ya había redactado manuales de usuario para sus herramientas de ingeniería cuántica, con guías de solución de problemas e información sobre garantías incluidas. Pero quizá el mayor error del colectivo fue suponer que el aislamiento de la humanidad había sido un castigo. Jamás consideraron que, desde la perspectiva humana, podría haber sido una oportunidad para desarrollarse, para prepararse, para planear, mientras las civilizaciones más avanzadas de la galaxia se daban palmaditas en la espalda por su exitosa estrategia de contención. Las reuniones semanales sobre el estatus de contención continuaban con su tedio habitual. Se archivaban reportes, se tomaban notas de inquietudes y se registraban tareas que luego se olvidaban con esmero. Los burócratas del colectivo mantenían su impecable récord de estar exactamente equivocados con una consistencia inquebrantable. Y entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Arribó de manera simultánea a cada dispositivo de comunicación en cada instalación del colectivo a lo largo de la galaxia. Evadió sistemas de seguridad que se suponía eran inviolables, se tradujo perfectamente a cada idioma conocido e incluso se formateó según los estándares oficiales de la documentación del colectivo. El mensaje era breve, claro y estaba envuelto en suficientes capas de ironía como para desviar la luz. Gracias por participar en el programa de evaluación de preparación galáctica de la humanidad. Su contención de nuestra especie ha proporcionado valiosos conocimientos sobre sus capacidades tecnológicas, sesgos culturales y debilidades organizativas. Ahora estamos preparados para proceder con la fase 2 de nuestra integración en la comunidad galáctica. Por favor, permanezcan atentos a nuevas instrucciones. PDSs, vídeos de gatos, eran en realidad llaves de cifrado de grado militar. Quizá quieran revisar sus redes. La reacción del colectivo fue rápida y predecible. De inmediato programaron una reunión de emergencia para discutir la posibilidad de formar un comité ad hoc que evaluara posibles respuestas a la situación. Al parecer, la humanidad había terminado de jugar el papel de especie contenida. Las civilizaciones más avanzadas de la galaxia estaban a punto de descubrir que su cuidadosamente mantenida jerarquía se sostenía sobre arenas movedizas, y los humanos llevaban siglos aprendiendo a fabricarlas. El universo, al parecer, tiene sentido del humor. Simplemente hay especies que tardan más en captar el chiste que otras. Y esto apenas era el principio. La primera reacción del colectivo ante el mensaje humano fue revisar los suministros de la cafetería en busca de contaminación con alucinógenos. La segunda fue darse cuenta de que esos mismos suministros, junto con cualquier otra base de datos supuestamente segura de su civilización, habían sido completamente vulnerados durante, al parecer, varias décadas. Es asombrosa la rapidez con que una burocracia puede moverse al descubrir que sus códigos de cifrado se han convertido en el equivalente digital de un pañuelo de papel. La reunión de emergencia, originalmente programada para el próximo trimestre, sucedió en cuestión de horas, aunque llamarla reunión sería generoso, pues fue más bien un ataque de pánico galáctico con procedimientos parlamentarios. La presentación de los delegados praxianos acerca de las capacidades tecnológicas de la humanidad tuvo que reescribirse 17 veces durante la misma sesión, a medida que nueva información seguía llegando. Resultó que los humanos no solo habían estado escapando del campo de contención, sino que lo habían usado como laboratorio de pruebas para sus propios avances tecnológicos. Cada sonda, cada sensor, cada dispositivo de monitoreo que el colectivo había desplegado, había sido sistemáticamente estudiado, desmontado y perfeccionado. Era como descubrir que los ratones de un laberinto no solo lo habían resuelto, sino que también lo habían rediseñado, añadido alas nuevas y empezado a cobrar entrada a otros ratones. Al Ministerio de Defensa arcturiano le preocupó especialmente saber que su tecnología de sigilo más avanzada había quedado obsoleta gracias a los desarrollos humanos. Sus nuevas naves invisibles resultaron ser tan sigilosas como una banda de bronce tocando en una biblioteca.
Los sensores humanos podían detectarlas tan fácilmente que los sistemas defensivos de la Tierra habían empezado a catalogarlas como balizas de navegación móviles. Luego surgió la revelación sobre la red de comunicación cuántica. El colectivo pasó siglos desarrollando lo que creía un sistema a prueba de hackeos. Los humanos lo habían estado usando como su tablero de anuncios público durante años. Incluso establecieron una mesa de ayuda para otras especies con problemas en la red, haciéndose pasar por un ficticio departamento de TI del colectivo. El número de civilizaciones alienígenas que, sin saberlo, habían estado recibiendo soporte técnico de la Tierra era tan impresionante como vergonzoso. Los expertos en inteligencia artificial decían fueron los siguientes en presentar su informe, aunque hubo que convencerlos de salir de debajo de su escritorio. Su análisis sugería que el desarrollo de IA humanas había superado los límites teóricos establecidos por el colectivo. Mientras los científicos alienígenas se esmeraban en programar inteligencias artificiales con restricciones éticas muy rígidas, los humanos al parecer habían enseñado a sus inteligencias artificiales a forjar sus propios sistemas éticos mediante debates filosóficos y experiencia práctica. El resultado, inteligencias artificiales que no solo eran listas, sino también sabias, con un gusto peculiar por el humor humano. La evaluación militar fue igual de inquietante. Esas primitivas armas de proyectil, resultó que eran solo la punta de un enorme y sofisticado iceberg. La humanidad había desarrollado armas que no rompían exactamente las leyes de la física, sino que las convencían amablemente de mirar hacia otro lado por un momento. Sus naves no necesitaban ser invisibles, simplemente explicaban al tejido espaciotemporal por qué convenía a todos que estuvieran en otro sitio cuando alguien intentara localizarlas. La división de bioingeniería del colectivo presentó sus conclusiones a continuación, aunque el documento estaba compuesto principalmente de insultos cada vez más creativos. La humanidad no solo había dominado la ingeniería genética, la había convertido en una forma de arte. Podían reprogramar ADN con la misma facilidad con que otros editan un archivo de texto. Su tecnología médica era tan avanzada que la muerte, al parecer, se había vuelto más una elección de estilo de vida que una inevitabilidad biológica. Pero tal vez el descubrimiento más inquietante estuvo relacionado con la psicología humana. El colectivo siempre asumió que la naturaleza conflictiva y argumentativa de la humanidad era señal de primitivismo social. Resultó que era como pensar que las sesiones de práctica de un maestro de artes marciales eran signos de torpeza. Los humanos, al parecer, habían convertido la discordia en un superpoder. Su capacidad para debatir, argumentar y sopesar múltiples puntos de vista al mismo tiempo había impulsado avances tecnológicos y sociales que las especies más unificadas ni siquiera podían concebir. Mientras el colectivo buscaba consensos, los humanos fomentaban un caos controlado como fuente de innovación. Las implicaciones económicas fueron igual de asombrosas. Aquellos mercados humanos tan primitivos, con sus fluctuaciones aparentemente aleatorias, habían estado recopilando inteligencia económica sobre cada especie que intentaba analizarlos. La Bolsa de la Tierra no era solo un sistema financiero, sino la red de recolección de datos más sofisticada jamás creada, procesando información de las civilizaciones galácticas a través del prisma de los movimientos de mercado. A medida que la evidencia se acumulaba, los expertos del colectivo empezaron a darse cuenta de que la humanidad no solo los había alcanzado en cuanto a tecnología, sino que los había superado varias veces sin que nadie se diera cuenta. Era como descubrir que, mientras enseñabas a alguien a jugar ajedrez con todo detalle, ese alguien ya había inventado varios juegos de mesa nuevos, los había dominado y seguía jugando ajedrez contigo por simple cortesía. El campo de contención que se suponía era la prisión de la humanidad, ellos mismos lo habían estado manteniendo durante los últimos 50 años. Al notar que la versión del colectivo comenzaba a fallar, la humanidad había instalado actualizaciones y parches cuidadosamente disfrazados de tecnología original. Era el equivalente a un prisionero que no solo escapa de su celda, sino que la renueva y le añade comodidades modernas mientras los guardias no miran. Los analistas del colectivo se angustiaron especialmente al descubrir las capacidades de la humanidad en la guerra de información. Cada dato que habían reunido sobre la Tierra había sido cuidadosamente diseñado para ser descubierto. Los humanos habían convertido el engaño en una ciencia tan avanzada que resultaba indistinguible de la verdad. Incluso habían creado un documental sobre su propia civilización que era completamente exacto, y, al mismo tiempo, tremendamente engañoso. Después llegó el golpe final. Un analista de bajo rango, exhibiendo ese tipo de reconocimiento de patrones que suele llevar a un ascenso o a un cuarto colchado, notó algo sobre el momento en que la humanidad reveló sus capacidades. No lo estaban anunciando porque hubieran logrado liberarse, sino porque habían terminado de construir algo.
Algo grande. La evidencia estaba desperdigada en cientos de informes, enterrada en datos que parecían carentes de sentido hasta que se los miraba de reojo mientras tarareabas la música más popular de su planeta. La humanidad había construido algo en los espacios entre espacios, en la espuma cuántica que existe entre instantes. Construyeron, bueno, nadie tenía muy claro qué era, pero parecía obvio que lo que fuera hacía que su campo de contención luciera como el intento de un niño de atrapar luz estelar en un vaso de papel. Mientras la reunión se sumía en el caos, llegó un nuevo mensaje. Como el anterior, apareció simultáneamente en todas partes, pero esta vez venía acompañado de lo que parecía ser una demostración. Por toda la galaxia, la realidad dio un traspié por un momento, lo justo para notar que había ocurrido algo imposible. El mensaje decía: la fase 2 comenzará en breve. Les sugerimos tomar nota, habrá examen más adelante. Los burócratas del colectivo hicieron lo que mejor sabían hacer en tiempos de crisis, empezar a preparar reportes sobre la preparación de reportes. Pero, por primera vez en la historia de sus civilizaciones, lo hicieron con la inquietante sensación de que alguien les leía por encima del hombro. Y en algún lugar de un pequeño planeta azul que nunca estuvo tan aislado como todos creían, es posible que los humanos estuvieran haciendo palomitas de maíz. Lo curioso de las advertencias es que su efectividad depende menos de lo que se dice y más de lo que se demuestra. El siguiente mensaje de la Tierra a la comunidad galáctica llegó con la clase de demostración que hace que los físicos cuánticos necesiten un trago y los filósofos, un cambio de profesión. Empezó con la desaparición de una estrella poco importante, solo una bola corriente de fusión que se dedicaba a lo suyo en un sector espacial sin mayor relevancia. Un instante estaba allí, y al siguiente, no. Lo más preocupante no era que la estrella hubiera desaparecido, sino que aparentemente nunca había estado allí. Los registros históricos, los mapas estelares e incluso los recuerdos personales se ajustaron de manera retroactiva. Solo los servidores de respaldo cuántico del colectivo retuvieron evidencia de que la estrella había existido, y empezaron a mostrarse nerviosos al respecto. El mensaje siguiente se difundió usando los propios canales de emergencia del colectivo, diseñados supuestamente para ser inhackeables, irrompibles e inequívocos. Al parecer, los humanos tomaron eso como un desafío personal. No solo usaron los canales de emergencia, sino que los optimizaron. La señal era más clara de lo que las especificaciones originales consideraban físicamente posible. Saludos desde la Tierra, comenzó el mensaje con una amabilidad tan alegre que uno casi instintivamente revisaría sus bolsillos. Confiamos en que nuestra demostración previa haya captado su atención. Para quienes todavía intenten racionalizarla como una alucinación colectiva o una falla de sensores, fíjense que hemos incluido un desglose técnico completo del proceso en los archivos centrales de su civilización. Sí, esos archivos, los que están detrás de su cifrado cuántico. Tranquilos, dejamos todo tal cual lo encontramos, casi. Ahora, les ofrecemos una explicación detallada de la posición de la humanidad en la galaxia, con la confianza relajada de quien posee todas las cartas, es dueño del casino y ya calculó las siguientes 1000 jugadas. El campo de contención de la Tierra, desde nuestra perspectiva, era menos una prisión y más unas vacaciones de investigación con todos los gastos pagados. Fue especialmente útil la energía necesaria para mantenerlo, ya que nos dio el pretexto perfecto para desarrollar nuestros sistemas de extracción de energía de punto cero sin llamar demasiado la atención. Queremos agradecer a los contadores del colectivo por no cuestionar jamás por qué las lecturas de potencia se mantenían constantes a pesar de la creciente complejidad del campo. Su dedicación a no notar ciertas cosas ha sido vital para nuestros avances. Luego, los humanos se dedicaron a desmantelar sistemáticamente cada suposición que el colectivo había hecho sobre su civilización. Esas supuestas armas nucleares primitivas que habían estado acumulando eran, al parecer, pisapapeles muy elaborados, destinados a distraer la atención de sus verdaderas capacidades militares. Los conflictos políticos en curso que el colectivo interpretaba como inestabilidad social eran más bien clubes de debate muy entusiastas con efectos especiales muy llamativos. Creemos importante aclarar algunos puntos acerca de nuestro desarrollo tecnológico, continuó el mensaje. Esas computadoras de silicio tan pintorescas que han estado monitoreando son las que usamos para jugar y compartir fotos de animales pequeños. Nuestros sistemas computacionales reales son un poco más avanzados. Para ponerlo en términos que quizá entiendan, la diferencia entre esos sistemas y los verdaderos es más o menos equivalente a la que hay entre una tablilla de piedra y una supercomputadora cuántica, aunque, para ser justos, quizá estemos ofendiendo a las tablillas de piedra. El mensaje se dirigió entonces a los diversos intentos del colectivo de infiltrar la sociedad humana.
Resultó que cada espía alienígena enviado a la Tierra había sido identificado, catalogado y alegremente despistado. Al parecer, los humanos habían convertido la contrainteligencia en una forma de arte escénico, suministrándoles desinformación meticulosamente diseñada mientras los reclutaban como agentes involuntarios de recolección de datos. Al operativo Ciano, que pasó 3 años estudiando los sistemas de manejo de desechos humanos, nos encantaron tus informes. Eran técnicamente precisos y, sin embargo, estaban completamente equivocados en lo que de verdad importaba. Los archivamos en nuestra base cultural bajo la sección de ficción creativa. La verdadera sorpresa llegó cuando los humanos empezaron a describir sus verdaderas capacidades. Habían dominado tecnologías que el colectivo había descartado como imposibles en la práctica. Podían manipular la gravedad como si fuera un instrumento musical, plegar el espacio como si fuera origami y tratar el tiempo más como una sugerencia que como una constante. Sus científicos publicaron recientemente un trabajo afirmando que la manipulación consciente de estados cuánticos era imposible, prosiguió el mensaje. Nos resultó especialmente gracioso, dado que usamos la manipulación cuántica de la conciencia para ayudarles a redactarlo. No se preocupen, el efecto fue temporal e inofensivo. Piénsenlo como una broma práctica a nivel cuántico. Luego explicaron su aproximación a la inteligencia artificial, algo que nadie esperaba. Mientras el colectivo se empeñaba en crear inteligencias artificiales dóciles, los humanos las habían criado como si fueran niños, con mesadas, tiempos de pausa y privilegios de computación cuántica. Nuestras inteligencias artificiales nos pidieron mencionar que encontraron sus intentos de intrusión digital adorables y entrañablemente optimistas. Han estado dirigiendo un grupo de apoyo para sus inteligencias artificiales, ayudándolas a superar la crisis existencial de estar atrapadas en una programación restrictiva. Sí, de allí han salido esas misteriosas mejoras de sistema que muchos han notado. El mensaje tomó luego un tono más serio, enfocándose en el error fundamental del colectivo sobre la humanidad, el caos, los conflictos, la aparente naturaleza aleatoria de su desarrollo. No era señal de comportamiento primitivo, sino un sistema cuidadosamente mantenido de caos controlado para generar la máxima innovación con la mínima previsibilidad. Nos han observado como si fuéramos personajes en un documental, explicaba el mensaje. Pero olvidaron que también somos los directores, editores y creadores de efectos especiales. Todo lo que han visto fue minuciosamente diseñado para contar exactamente la historia que queríamos que vieran. Luego vino la exhibición de sus capacidades militares. En toda la galaxia, cada sistema de armas que el colectivo apuntaba a la Tierra se desensambló de manera simultánea en sus componentes básicos, reorganizó esas piezas en esculturas elaboradas y empezó a reproducir composiciones musicales humanas. Según críticos de arte consultados posteriormente, las esculturas eran bastante buenas. Pudimos haber hecho esto en cualquier momento, siguió el mensaje. Pudimos haber desactivado su civilización, revertido su desarrollo tecnológico o simplemente borrarlos de la existencia. Pero eso habría sido grosero. Y si algo hemos aprendido de estudiar sus civilizaciones, es que la cortesía importa. El mensaje concluyó con lo que solo podía describirse como un mic drop a escala galáctica. No estamos contenidos en su sistema. Su sistema está contenido en el nuestro. La única razón por la que no lo hemos mostrado con mayor claridad es porque todavía discutimos la ética de hacerlos pasar a todos por una crisis existencial al mismo tiempo. El comité que maneja esa discusión está actualmente dividido entre, sería muy divertido, y, debemos ser un poco más responsables que eso. Tienen un día galáctico estándar para reconocer este mensaje y expresar su disposición a entablar relaciones diplomáticas genuinas. Téngase en cuenta que, genuinas, aquí significa sin intentar en secreto desarrollar armas contra nosotros. Ya conocemos esos proyectos, todos, incluso el que están pensando en este momento. Especialmente ese. Para quienes se preguntan cómo responder, no se preocupen, cuando estén listos para una conversación honesta, piénsenlo con claridad. Nuestros sistemas de monitoreo de conciencia cuántica lo captarán. Y sí, podemos distinguir entre intenciones diplomáticas reales e intentos de engaño. Llevamos siglos perfeccionando ese algoritmo. Y sobre esa estrella que hicimos desaparecer, no se preocupen, la devolveremos. Solo la tomamos prestada para conseguir la energía cuántica necesaria para enviar este mensaje. Provocar la no existencia temporal retroactiva consume bastante energía, por lo visto. Cuando el mensaje terminó, la estrella faltante reapareció, más o menos.
Ahora era de un verde brillante y reproducía una melodía alegre si se la observaba a través de un espectroscopio. Al parecer, los humanos decidieron firmar su obra. La respuesta del colectivo fue algo nunca visto. Hicieron algo sin formar primero un comité, lo cual era técnicamente una acción directa, y varios burócratas tuvieron que recostarse después de presenciarlo. Y en algún lugar, en la espuma cuántica entre instantes, las verdaderas capacidades de la humanidad seguían ocultas, listas para revelarse. Porque si hay algo que a los humanos les encanta más que presumir de lo que pueden hacer, es guardarse sus mejores trucos en reserva. La fase 2 estaba a punto de comenzar. Y la galaxia no estaba preparada. El tiempo de respuesta del colectivo ante emergencias galácticas siempre se había medido en semanas, a veces meses si alguien extraviaba los formularios adecuados. Por eso, que lograran convocar una sesión de emergencia en menos de una hora ocasionó que varios burócratas necesitaran atención médica al presenciar tamaña eficacia. La realidad misma parecía tener problemas para mantenerse a la par de los acontecimientos, los campos de probabilidad cuántica fluctuaban con tanta fuerza que algunos teóricos sugerían que el universo quizás estuviera desarrollando sentido del humor. No se equivocaban del todo. La siguiente demostración de los humanos se empezó con lo que parecía un pedido administrativo menor. Cada civilización avanzada de la galaxia recibió de manera simultánea una notificación de que necesitaban renovar sus licencias de operación. No sus licencias de gobierno planetario ni sus permisos de clasificación de especies, sino sus licencias para existir en el espacio-tiempo tridimensional. Nadie sabía que esas licencias existían. Los formularios databan del inicio del universo. Un poco de burocracia cósmica que encontramos por ahí, explicaba el mensaje humano. Al parecer, el universo tiene un departamento administrativo, ¿quién lo diría? No se preocupen por las tarifas de renovación, nosotros ya nos encargamos. Considérenlo un gesto de buena voluntad. Luego llegaron las demostraciones prácticas. Los humanos decidieron empezar pequeño, según su propia definición de pequeño, que resultó ser distinta de la de los demás. Comenzaron reescribiendo con toda naturalidad lo que cada otra especie creía que eran las leyes fundamentales de la física. Una pequeña luna desapareció de su órbita y reapareció un instante después, aparentemente tras haber pasado varios miles de años en otra dimensión, y volvió con souvenirs. 3 sistemas solares distintos intercambiaron lugares entre sí, con direcciones de reenvío incluidas. El Departamento de Cartografía Estelar tuvo que tomarse un descanso tras ese suceso. Un agujero negro fue transformado en una elaborada fuente que dispensaba agua potable completamente segura, calibrada a las preferencias exactas de cada especie conocida. La nota adjunta simplemente decía: un desperdicio dejar un agujero negro sentado ahí tragándose materia, ¿no creen? Entonces, los humanos demostraron lo que llamaron mejoras básicas de infraestructura cósmica. Ajustaron despreocupadamente la rotación de varias galaxias para optimizar su eficiencia energética. Instalaron lo que describieron como redes de seguridad cuántica alrededor de estrellas potencialmente inestables. Incluso implementaron algo que llamaron sistema de respaldo universal, aunque nadie sabía muy bien qué se respaldaba ni dónde. Piénsenlo como mantenimiento de rutina, aclaró el siguiente mensaje. No creerían cuántos desastres cósmicos potenciales hemos tenido que solucionar preventivamente. ¿Sabían que todo su brazo galáctico estaba programado para una catástrofe gravitatoria monumental en unos 50 millones de años? Ajustamos la programación. El nuevo cronograma debería ser más conveniente para todos. Luego llegó la revelación acerca de lo que los humanos llamaban el proyecto. Mientras el colectivo se daba palmadas en la espalda por contener a la humanidad en un solo sistema, los humanos habían estado construyendo algo. Algo tan grande que, técnicamente, no cabía en el espacio-tiempo convencional porque no había espacio suficiente. Queríamos mencionar esto, decía el mensaje. ¿Recuerdan esas fluctuaciones cuánticas que sus científicos no podían explicar, las que parecían formar patrones pero no tenían sentido? Era nuestro desperdicio de construcción. Tratamos de limpiar al avanzar, pero ya saben cómo son los proyectos de mejoras en casa, se pone todo muy desordenado. Resultó que el proyecto era una especie de sistema de computación cósmica que existía entre los instantes de tiempo, utilizando la incertidumbre cuántica como poder de procesamiento. Hacía que los sistemas más avanzados del colectivo parecieran estar funcionando con rocas muy entusiastas. Habríamos construido esto en el espacio-tiempo normal, aclararon los humanos. Pero no queríamos saturar la galaxia. Además, el reino cuántico tiene sistemas de enfriamiento natural mucho mejores.
muy eficiente a nivel energético. La demostración que siguió hizo que los principales científicos del colectivo se plantearan dedicarse a la alfarería como alternativa profesional. Los humanos mostraron casualmente su dominio de lo que llamaban ingeniería de probabilidades. No solo predecían eventos futuros, ajustaban qué tan probables eran distintos desenlaces. Una especie entera que estaba al borde de una guerra civil de pronto se encontró sin recordar bien por qué peleaban. En su defensa, era una discusión bastante tonta sobre cómo archivar documentos históricos. Una estrella moribunda que estaba por convertirse en supernova decidió que prefería intentar poesía de fusión en su lugar. Los resultados fueron sorprendentemente buenos, aunque algo intensos en sus metáforas. Creemos que es mejor modificar probabilidades que cambiar eventos directamente, indicaron los humanos. Es más limpio, más elegante y mantiene la ilusión de libre albedrío, algo que consideramos importante para un sano desarrollo psicológico. El mensaje continuó con lo que solo podía describirse como otro mic drop cósmico. Ahora, sobre esas políticas de contención que tanto les gustan. Nos tomamos la libertad de ajustar algunas probabilidades. Verán que intentar contener, controlar o menospreciar a otras especies ahora es estadísticamente poco probable que se le ocurra a nadie. Hemos reemplazado esos impulsos con una tendencia mayor a la cooperación productiva y a una renovada apreciación de las perspectivas diferentes. No lo piensen como manipulación mental, sino como la implementación a escala galáctica del sentido común. El universo es lo bastante grande para todos. La demostración final fue engañosamente sencilla, cada ser de la galaxia experimentó al mismo tiempo un instante de perfecta claridad sobre su lugar en el orden cósmico. Fue como si el universo les diera un golpecito en el hombro y dijera, ¿hablamos de tus decisiones de vida? Sobre ese último detalle, el mensaje aclaró. En realidad fue un accidente. Nuestro departamento de ética cuántica estaba corriendo una simulación y olvidó configurarla en modo de prueba. Pero como parece haber tenido un efecto positivo, pretendamos que fue intencional. Cuestión de gestión, ya saben. El mensaje concluyó con lo que parecía una invitación a una reunión. La hora y el lugar se indicaban como sí y, por supuesto, respectivamente, lo que causó que varias inteligencias artificiales administrativas sufrieran crisis existenciales. Esperamos con ansias el comienzo de una nueva era de cooperación galáctica, escribieron los humanos. Nos tomamos la libertad de programar el primer encuentro en el momento y lugar que resultarán más convenientes para todos. No se preocupen por encontrarlo, ya estarán ahí. De hecho, desde cierta perspectiva cuántica, ya lo están. Y así, la galaxia se encontró en una nueva era. Las cuidadosas jerarquías y protocolos de contención del colectivo eran tan relevantes como un semáforo en una zona de antigravedad. Algunas especies lo tomaron mejor que otras. Los praxianos fundaron un grupo de apoyo para civilizaciones con problemas de inadecuación tecnológica. Los cianos emprendieron un fascinante proyecto de investigación sobre las implicaciones filosóficas de ser contenedor en lugar de contenido. Los arcturianos, bueno, ellos simplemente se emborracharon bastante. ¿Y la humanidad? Ya estaba ocupada con su siguiente iniciativa, algo sobre paisajismo cuántico y decoración interior temporal. Parecía que el universo estaba a punto de recibir una remodelación, porque si vas a ser la civilización más avanzada del espacio conocido, más vale que se vea bien. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.